Buenos días. Después de ver estas frases conmovedoras del Santo Padre que a todos nosotros nos ha tocado profundamente y que solo podemos entenderlo a la luz de la fe para comprender la grandeza del gesto que ha hecho el Santo Padre. Él no se retira porque quiera huir de los problemas o porque quiera simplemente ponerse a descansar. Lo hace, como él mismo lo ha dicho, por el bien de la Iglesia, porque se siente que él ya no está en capacidad de poder responder a todas estas problemáticas del mundo de hoy y ve que es necesario que alguien más joven, con mayor fuerza, pueda asumir esto. Y lo hace con un gesto de profunda humildad, mostrándonos que la autoridad de él como romano pontífice no lo entiende como poder, sino como un servicio a la Iglesia. Y por eso el Papa nos dice que seguirá prestando el servicio a la Iglesia ahora en el sufrimiento y la oración. Por eso nuestro sentimiento es sobre todo de gratitud al Santo Padre, gratitud por estos años que nos ha regalado, de ese magnífico magisterio, de esa profundización de la fe, de ese ejemplo de vida y de ese coraje que ha tenido para enfrentar tantos problemas gravísimos que se han presentado en los últimos años dentro de la Iglesia. Por eso en estos días que todavía te quedan de pontificado, oremos para que el Señor lo fortalezca, para que Él sienta, como decía hace un momento, la gracia de la oración de todos nosotros que lo acompañamos y de esa manera demostramos nuestro aprecio y nuestra gratitud. Y pidamos al Señor que ilumine a los cardenales que se reunirán en el cónclave para que al elegir el nuevo Papa puedan elegir la persona más capacitada y más apta para continuar esta hermosa labor que ha venido haciendo el Papa Benedicto XVI. Bien, vamos a mirar un poco cómo se desarrolló el sínodo y cuáles fueron algunas de las líneas fundamentales que surgieron durante este encuentro de más de 250 obispos que estuvimos en Roma en el mes de octubre, precisamente señalando un tema fundamental para la Iglesia. Y por eso vamos a mirar un poco, sobre todo, el compromiso de los bautizados en la nueva evangelización. Pero antes, un breve resumen, muy sintético, de lo que fue la realidad del sínodo. En primer lugar, el sínodo fue convocado por el Santo Padre en el mes de octubre del año 2010, pocos días después de que había creado el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización. Sabemos todos que este era un tema que se venía gestando desde hacía bastante tiempo y sobre todo el Papa Juan Pablo II le había dado mucha fuerza. Pero ha querido el Papa Benedicto XVI colocarlo al centro mismo de la acción pastoral de toda la Iglesia, porque ve que es la acción por la cual queremos responder a los nuevos desafíos que nos presenta el mundo de hoy. Y por eso el tema que eligió fue la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Porque la principal preocupación de toda la Iglesia es precisamente poder cumplir la misión que el Señor nos encomendó. Por eso el Papa eligió ese tema. En primer lugar, porque es necesario que todos nosotros tomemos conciencia de que la misión fundamental que Cristo encomendó a la Iglesia tenemos que cumplirla. Estamos muy lejos todavía de llevarla completamente a cabo. A pesar de 2000 años de evangelización, miles de millones de hombres y mujeres todavía no conocen a Cristo. Y entonces tenemos que recordar que la misión de la Iglesia es instaurar el reino de Dios, hacer presente a Cristo a lo largo de la historia y ante todos los pueblos y todas las naciones de la tierra. Entonces es fundamental que tomemos conciencia de que era necesario cumplir con esa tarea. Pero además, el Papa convocó esto porque frente a la situación del mundo actual era necesario buscar el modo de dar una respuesta a los grandes desafíos que se nos presentan en el mundo actual. Estamos en un mundo que cambia continuamente.
es aceleradísimo. Hoy en día una noticia pasa a la velocidad del rayo. Cualquier, incluso un aparato digital, uno lo compra hoy y dentro de 2 meses ya está anticuado. Cosas que no sucedían antes. Antes las cosas pasaban muy rápidamente. Entonces estamos en un mundo profundamente acelerado, pero en donde también hay desafortunadamente una pérdida creciente de la fe cristiana. Ya llegaremos un poco a algo de esto. Pero esa pérdida creciente de la fe cristiana ha ido llevando a muchas personas o a una total indiferencia frente a la religión y a otros a tratar de saciar su sed de Dios en otras comunidades religiosas, en grupos, en sectas. Y todo esto nos debe llevar a preguntarnos por qué, qué está pasando. Y por eso el Papa nos dice, tenemos que realizar la nueva organización. Hay una incoherencia entre la fe y la vida. Una cosa es lo que creemos, otra cosa es lo que hacemos, o muchas veces nuestra fe no responde a lo que debiéramos hacer en el campo específico de nuestra actividad. Y finalmente, pues nos encontramos frente a un gran influjo del secularismo, esa tendencia que hay en el mundo de vivir como si Dios no existiera. Y el secularismo que nos lleva a pensar que el hombre es únicamente el centro, que es totalmente autónomo, que no necesitamos de Dios, y entonces sacar a Dios de la esfera de la sociedad. Los padres sinodales entonces señalaron algunos de los principales desafíos de la acción evangelizadora de la Iglesia. Y el primero fue precisamente señalar el secularismo, el relativismo y el agnosticismo. El secularismo que, como les decía, es esa tendencia a dejar a un lado a Dios, sacarlo por completo y vivir como si Dios no existiera. Entonces, lógicamente, esto tiene consecuencias gravísimas en la sociedad, porque nos lleva también a un relativismo, es decir, en donde nos da lo mismo una cosa u otra, en donde no respetamos la ley natural, en donde se nos olvidan los principios y los valores fundamentales para la convivencia humana, y nos lleva al agnosticismo, a no interesarnos para nada en relación con Dios. Entonces, esto hace incluso que olvidemos que Él es nuestro Padre, que nosotros debemos vivir como hermanos, que debemos colaborarnos y ayudarnos mutuamente. En segundo lugar, nos hacía ver el influjo creciente de los medios de comunicación social, todo este avance tecnológico, digital, la rapidez con que una noticia llega. Hoy lo que está sucediendo en el otro extremo del mundo lo vemos de inmediato. Esta mañana cayó un meteorito por allá en Rusia y bastó 10 segundos para que el mundo se enterara. Incluso los videos en donde se ve el meteorito, ya sabemos que hubo más de 1000 heridos, que hubo destrucción de casas, etc. Bueno, esto, si lo hubiéramos hecho hace un siglo, lo hubiéramos tratado de conocerlo por lo menos 6 meses, que no existía todo el avance de los teléfonos, de las comunicaciones, de la prensa, del video, etc. Bien, ese influjo creciente de los medios de comunicación es muchas veces para bien, pero también puede ser para mal, porque a través de los medios de comunicación muchas veces se transmite todo aquello que desafortunadamente va contra los valores cristianos. En Europa se hablaba mucho de la expansión del Islam, de los musulmanes. Ustedes saben que cada vez va habiendo más inmigración de parte de ellos. Aquí entre nosotros, en América, no es negación del Islam, sino negación de estos pequeños grupos religiosos que, con un sentido muchas veces de buscarlos como competencia, sacan nuestros bienes para llevarse a nuestras pequeñas comunidades. Y todo eso nos tiene que hacer preguntar a nosotros: ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestras gentes se nos van de la iglesia? Fuera de eso, tenemos el problema de las migraciones. Por otra parte, la crisis económica, el empobrecimiento, la injusticia, la violencia que estamos viviendo hace que se nos olvide muchas veces lo fundamental. Estamos dentro de una cultura de la muerte. Y entonces todo esto impide muchas
muchas veces la predicación del Evangelio, que seamos coherentes en nuestra vida. Muchas veces, porque tenemos que buscar el sustento diario, no tenemos tiempo para dar testimonio de nuestra fe, o muchas veces nos dejamos llevar por un ambiente en donde lo único que interesa es el enriquecimiento y poder tener cada vez más. Se nos va creciendo el egoísmo, la envidia, un sentido de competencia muchas veces desleal. Por eso indicaron algunos factores negativos al interior de la Iglesia que impiden el cumplimiento de nuestra misión: la incoherencia de vida y falta de testimonio cristiano. Indicaban también la pérdida del celo pastoral en la Iglesia y al mismo tiempo de identidad cristiana. Muchas veces nos avergonzamos o nos da pena mostrarnos como creyentes. Ciertamente, por ejemplo, uno de los signos del que ya nos hablaba el arzobispo de la ceniza, mucha gente lo hace por costumbre, por tradición, y bueno, no nos da vergüenza en ese momento porque todo el mundo lo está haciendo, y llevar la cruz en la frente con la ceniza se nos hace la cosa más natural. Pero muchas veces en nuestra empresa, en donde trabajamos, en la escuela, con nuestros vecinos, nos da vergüenza, por ejemplo, hacer una oración, invitarlos a un gesto cristiano, porque como que queremos ocultar nuestra identidad. La sociedad muchas veces nos lleva a pensar de esa manera. Fuera de eso, se nos habla de la escasa formación por parte de los fieles. Muchas veces no se conoce verdaderamente qué es lo que nosotros tenemos que creer. Un desconocimiento, por lo tanto, de los contenidos de la fe. Un descuido por parte de los padres de familia para transmitir la fe. Y esto es muy grave, y en esto ustedes deben de reflexionar muchísimo. Hoy en día, muchas veces la transmisión de la fe no la están haciendo los papás, lo hacen los abuelos. Pero dentro de una generación, los abuelos ya no estarán capacitados tampoco para transmitir la fe. Y los jóvenes que hoy se están educándose con un vacío, no conocen, no entienden esto de nuestra religión, los principios fundamentales de nuestra fe cristiana. Entonces tenemos que recapacitar cómo volverle a dar a la familia la prioridad en la transmisión de la fe. Fuera de eso, los escándalos que se han producido en el interior de la Iglesia han ido haciendo perder credibilidad a ella misma. Y finalmente, el olvido en que se ha comenzado a tener el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Cierto, muchas veces no es culpa de ustedes laicos, quizá puede ser culpa de nosotros como pastores que no ofrecemos convenientemente el servicio del sacramento de la penitencia. Pero también estamos dentro de una sociedad que como que se ha perdido el por qué tenemos que confesarnos. Miramos esto de una manera simplemente humana y no nos damos cuenta de que el Cristo de la confesión es solamente un instrumento de parte del Señor para transmitir ese perdón. Y no es Él, el Padre fulano, el que me perdona. No es ante Él a quien me estoy confesando, sino que representa a Cristo, que me da ese gesto de amor y de misericordia y de perdón. Y finalmente sugirieron algunas iniciativas de tipo pastoral para que pudiéramos ir teniendo en cuenta, como es la necesidad de favorecer la espiritualidad de comunión, es decir, sentirnos todos parte de una comunidad en donde tenemos que compartir y cumplir cada una la tarea que nos corresponde. La necesidad de crear pequeñas comunidades que al interior de las parroquias puedan hacer vivir de una manera personal, comunitaria, cercana, la fe, con un acompañamiento permanente de todos. Fuera de eso, se nos pedía fortificar la acción de la catequesis y de la formación cristiana, fundamentalmente tratando de conocer de la mejor manera el catecismo de la Iglesia Católica y conocer la doctrina del concilio, en donde se resume de la mejor manera lo que nosotros tenemos que creer y que podamos, conociendo esto, vivir cada vez más el amor a Cristo nuestro Señor. Se hablaba también, además de potenciar el valor de la liturgia y la vida sacramental, que podamos colaborar para que nuestras celebraciones sean celebraciones vivas,
celebraciones llenas de gozo, de alegría, muy participadas, en donde nos sintamos parte fundamental de la celebración. No decir, voy simplemente a estar en la misa, sino que nos sintamos que vamos todos como comunidad a celebrar el encuentro con el Señor, con gozo y alegría, para escuchar su palabra y para comprometernos a salir amando a nuestros hermanos. Se pedía además que nos pudiéramos valer de una manera adecuada de las nuevas tecnologías de comunicación del mundo digital. Ya hablaremos un poco de ello después. Y la creación de procesos de iniciación cristiana. Esto fue lo que el sínodo nos presentó. Y nos presentó todo esto para hablarnos de la nueva evangelización. Ya sabemos, el mensaje del Evangelio es uno. No se trata de anunciar un mensaje nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? A Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que murió en la cruz para redimirnos de los pecados, que resucitó de entre los muertos para darnos la vida eterna, que nos envió el Espíritu Santo para que formáramos esta comunidad de hermanos y transmitiéramos esto a las nuevas generaciones. Ese es el anuncio que la Iglesia ha hecho a lo largo de 20 siglos y que no se cambia, de tal manera que no se trata de un nuevo evangelio, como tampoco la nueva evangelización se trata de buscar simplemente estrategias para que la gente no se nos vaya, o buscar simplemente nuevas formas de hablar o de predicar. No, eso no es algo simplemente externo. Tenemos que tener en cuenta entonces que cuando hablamos de nueva evangelización, no nos estamos refiriendo a algo nuevo, simplemente algo que no existía y que ahora vamos a comenzar a colocar, sino que la novedad está en buscar el modo hoy de demostrar a Cristo ante el mundo de hoy, frente a los desafíos y problemas, a las nuevas realidades que nos presenta el mundo. Entonces, en líneas generales, vamos a hacer nueva evangelización, por un lado, para enfrentar los retos que nos presenta la cultura actual. Es decir, el mismo evangelio, pero ver cómo presentamos este evangelio que sea capaz de responder a los retos actuales. Fuera de eso, una nueva evangelización para poder salir al encuentro de las personas que se han alejado o que son indiferentes. Queridos amigos, ¿cuántas personas de nuestra parroquia van a la misa dominical? ¿Todos? ¿No? Una mínima parte. Muchas veces se habla que el 15, 20%, en otras mucho menos, el 5%. ¿Dónde está la gente? Y muchas veces nosotros nos contentamos con lo que estamos haciendo, los sacerdotes, los obispos, ustedes muchas veces como laicos en su grupo. Y no somos capaces de ir a buscar los 80 o 100 que están por fuera. El Señor en el Evangelio nos dice que se le perdió una oveja. ¿Y qué hizo? Dejó las 99 y se fue a buscar la oveja perdida. Y nosotros no somos capaces de dejar las 5 o 10 ovejas que teníamos en nuestro jardín para ir a buscar las 80 o 90 que están por allá perdidas. Tenemos que cambiar. La nueva evangelización es el esfuerzo de salir a buscar a nuestros hermanos, de salir al encuentro. Y finalmente, se trata también de ayudar a aquellos practicantes no comprometidos en la vida cristiana que vuelvan a encontrar el gozo y la alegría de creer en Cristo nuestro Señor. Fuera de eso, la nueva evangelización, sabemos que fue lanzada por el Papa Juan Pablo II. El Papa Benedicto XVI le ha dado un gran impulso, colocándola como la principal emergencia, urgencia de la Iglesia en el momento actual. Y es una tarea que ciertamente ya están impulsando muchísimos en la Iglesia, muchas realidades dentro de ella, parroquias, comunidades, movimientos apostólicos, pequeñas comunidades, etc., están tratando de buscar el modo de cómo llevar a cabo la nueva evangelización. Nueva evangelización que sabemos todos, nació esa palabra aquí en este recinto, donde ustedes están sentados, nació esa palabra. Porque cuando se realizó la tercera conferencia general del episcopado
1979, donde se realizó en este seminario y donde se reunían los padres, los obispos, a discutir y a reflexionar en esta capilla. Y fue en esta capilla en donde por primera vez un obispo dijo: es necesario que América Latina, frente a los nuevos retos, nuevos desafíos que se le están presentando, hay que realizar una nueva evangelización. Y entonces, en el documento de Puebla aparece ya esa expresión, la nueva evangelización. Y el Papa Juan Pablo II retoma esa palabra cuando él aprueba que se publique el documento. Entonces, se da cuenta de la riqueza del contenido de esa expresión y la va a asumir y la va a lanzar a la iglesia toda. Y luego él es el que nos va a dar una frase fundamental. ¿Qué es la nueva evangelización? Decía él, es una nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Es algo que siempre hemos nosotros escuchado y que tendríamos que ver entonces rápidamente en qué consiste nueva en su ardor. Nueva en su ardor quiere decir que nosotros tenemos que predicar con un profundo entusiasmo, con gran alegría, con coraje, es decir, con un convencimiento tal que seamos capaces de ayudar a que la otra persona quiera seguir. Porque estoy anunciando que el encuentro con Jesucristo ha cambiado mi vida, que en Cristo he encontrado el sentido de mi existencia, que en Él tengo esperanza, que no tengo que buscar únicamente en cosas pasajeras la satisfacción en mi vida, sino que el Señor me orienta, me da la vida. Y entonces, esa actitud con la cual nosotros debemos predicar el Evangelio y dar testimonio, es lo que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, llaman parecía. Yo suelo contar una anécdota que nos puede ayudar a entender en términos un poco más humanos esto que les estoy diciendo. Un obispo nos contaba en una reunión que tuvimos una experiencia que tuvo cuando se ordenó sacerdote. Se ordenó sacerdote y después de que hizo sus fiestas y demás, llega a la parroquia donde lo asignaron y el párroco esa tarde le dice: bueno, padre, ya debes comenzar a trabajar, hoy vas a celebrar la misa en la prisión, en una gran cárcel que había dentro de la parroquia. Él nunca había pisado una cárcel y entró a la cárcel muerto de susto viendo que cerraban las rejas, viendo hasta que traían cerradas en libertad, y el pobre decía: ¿yo de qué les hablo? ¿Qué les puedo hablar a esta gente? Y comenzó la misa, y cuando llegó el momento de la predicación se le ocurrió que lo mejor era hablar de los personajes que en la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se han volado de la cárcel, o de alguna manera les han ayudado a salir de la cárcel. Y comenzó a hablar con un entusiasmo enorme. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Pedro, que los ángeles le abren la puerta y demás. Hay varios personajes. Y comenzó a hablar con un gran entusiasmo y veía que los guardianes y los presos no le perdían una palabra, escuchando, y se entusiasmó muchísimo y habló con tanto entusiasmo que su predicación fue muy eficaz. Esa noche se volaron 6 presos. Bueno, eso, pasándolo a nuestro lenguaje, es lo que nosotros deberíamos hacer. Si nosotros contamos con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, pues debemos de hacerlo con valentía, sin miedo, con un profundo coraje. Es decir, no buscando simplemente la eficacia inmediata, sino que debemos de hacerlo sabiendo que el Señor es el que debe actuar en nosotros. En el Nuevo Testamento hay un episodio también muy bello, los discípulos de Maús. ¿Ustedes recuerdan? Los discípulos han quedado frustrados, terriblemente adoloridos, han perdido su tiempo porque aquel en quien creían fue crucificado, murió como un malhechor, y se escapan de Jerusalén y van hacia un pueblo cercano que se llama Maús, y se encuentran un peregrino y lo ven tranquilo y le dicen: es que tú no sabes lo que ha pasado. Y comienzan entonces a contarle qué pasó con Jesús, que era el motivo de la esperanza.
Y el peregrino comienza a hablarles y a llenar su corazón, es decir, a mostrarles que eso estuviera cumplimiento las Escrituras, hasta que llegan, ustedes recuerdan, a Emaús, y esto y le dicen, quédate con nosotros porque está atardeciendo, y el Señor acepta, y en el momento en que van a poner el parte del pan, y caen en cuenta que era Jesús, y entonces su corazón se llena de gozo, de alegría, se devuelven a Jerusalén, pero se preguntaban uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando este peregrino nos hablaba? Cuando Jesús nos habla, debe arder nuestro corazón. Y cuando nosotros hablamos de Jesús, debemos hacer arder el corazón de las personas que nos escuchan para que quieran seguir conociendo al Señor y vivir esa experiencia con nosotros. Nuevos sus métodos quiere decir renovarnos y hacer una auténtica conversión pastoral. Ya hablaremos un poquito más adelante de ello. Entonces, lo primero es renovarnos y hacer una renovación pastoral. Fuera de eso, buscar procesos evangelizadores. Desafortunadamente, nosotros estamos muy acostumbrados en hacer pequeños programas. Pequeños programas ¿en qué consiste? Simplemente en un momento determinado, decir, vamos a hacer esto para recoger los fondos, vamos a preparar esta celebración para que los niños puedan hacer esto o aquello, pero no está concatenado, no tiene un objetivo claro. Entonces, lo que se nos dice hoy, no hagamos simples programas, debemos planear primero cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos, cuáles son los criterios de acción que debemos tener en cuenta, qué recursos tenemos. Luego debemos planificar qué es lo más importante de esto, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después para lograr nuestros objetivos, etc. Y luego sí, programamos. Entonces, esto supone un cambio total de mentalidad, para que de esa manera podamos responder a los desafíos que se nos presentan. No con pequeñas cositas, sino sabiendo que vamos a dar una respuesta adecuada. Y por lo tanto es necesario pasar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera. Esa pastoral de salir al encuentro de los demás. Y una pastoral en donde tenemos una gran responsabilidad a los laicos. Ya hablaremos más tarde de ello. Y finalmente, nueva expresión quiere decir que tenemos que buscar un lenguaje que pueda adaptarse a la mentalidad de hoy, que sin perder la riqueza del contenido de nuestra fe, sin traicionar lo que debemos realmente creer, podamos ser inteligibles en el mundo de hoy. Es decir, debemos inculturar el Evangelio, tenemos que hacer posible que el mundo de hoy nos escuche, porque le hablamos de acuerdo a su mentalidad. ¿Pero para qué? Para poder inocular, pudiéramos decir, el Evangelio de la cultura actual. Podamos nosotros cambiar esos antivalores que hoy el mundo nos está presentando. Y por lo tanto, nuestra predicación tiene que ser muy vivencial, no únicamente con palabras, sino con el testimonio de vida y al mismo tiempo mostrando con nuestra existencia lo alegres que estamos de estar con el Señor. Por eso, ¿cuál es nuestro reto entonces fundamental en la nueva organización? Nos lo dice el documento de Aparecida, un texto hermosísimo. Dice, mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y formar discípulos misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. Si el don que he recibido, la fe en Jesucristo, ha llenado mi vida, el encuentro con el Señor es el tesoro más grande que yo puedo tener, no solamente debo estar agradecido con el Señor, sino que me va a dar inmenso gozo. Y ese gozo y esa alegría, ese don es lo que yo debo transmitir a los demás. Entonces fíjense bien lo que dice, por desborde de gratitud y de alegría, yo debo comunicar eso a mis hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que dar nosotros a conocer? Que Cristo es el mejor regalo que yo he recibido en mi vida. Que haberlo encontrado es lo mejor que me ha ocurrido, porque me ha dado sentido
sentido de solidaridad, de hermandad, me ha hecho conocer que Dios es un Padre lleno de amor y misericordia, que mi vida tiene una orientación y un sentido y que tengo algo que esperar y que por lo tanto tengo que darlo a conocer de la mejor manera posible. Habiendo visto pues esto muy a grandes rasgos, una parte de las inquietudes del sínodo y por otra parte un morochazo de lo que pudiéramos entender por nueva evangelización, veamos algunos de los requisitos para que podamos ser nuevos evangelizadores. Y lo primero es tomar las palabras que nos decía el Papa Juan Pablo II en la Novo Milenio de Augustín: dar primacía a la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que ser conscientes que en la Iglesia quien actúa es el Espíritu Santo. Fíjense bien lo que nos dijo el Papa ahora en su renuncia. Nos dice: el Señor seguirá guiando su Iglesia. Es que cuando pensamos nosotros que es mi obra, que es lo que yo estoy haciendo, que lo que importa es que la gente sepa que yo hice esto, estamos abocados al fracaso. Yo a veces narro la experiencia que tuvo un obispo de Vietnam cuando la gran persecución, cuando lo nombraron obispo de Hanoi. Él lo tomaron preso y lo encerraron en la cárcel. Estuvo 13 años. 9 de esos años estuvo en aislamiento total. Pueden imaginar lo que es eso de sufrimiento. Y los primeros días en la cárcel, él no sufría tanto por estar encerrado en un cuarto oscuro y sin poder comunicarse con nadie. Sufría era pensando en su comunidad. ¿Qué estará pasando con la escuela que estábamos organizando? ¿Quién estará dando la catequesis? ¿Quién estará acompañando la comunidad? ¿Quién estará celebrando la Santa Misa? Y sufría terriblemente y no encontraba paz interior. No le importaba tanto el sufrimiento físico que podía tener. Pero un momento llegó a pensar: ¿yo qué estaba haciendo antes? Yo no estaba haciendo mi obra, no era mi escuela. Yo no estaba predicando lo que se me venía. Estaba tratando de hacer cumplir la obra de Dios. Y si yo estaba haciendo la obra de Dios, Dios seguramente hará posible que otro continúe mi obra. Y entonces siguió ya muy tranquilo y fue capaz de dar el testimonio de 13 años en la cárcel, viviéndolo con gozo y con alegría, ofreciendo su sufrimiento por esa comunidad que tenía lejana. Y es lo mismo que nos ha dicho el Papa. Ahora se dirá a la Iglesia en el sufrimiento y en la oración. De manera que cuando tenemos conciencia de que es el Espíritu Santo el que actúa, no nos vamos a equivocar. Y entonces no podemos pensar que la nueva evangelización sea simple y llanamente buscar nuevas estrategias y buscar nuevos proyectos de acción evangelizadora. No, eso no es lo importante. Lo importante es que nosotros sepamos verdaderamente dar gracias al Señor porque Él es el que actúa. Y ahí dice, hemos puesto la reacción de Jonás. Ustedes han oído hablar del profeta Jonás, ¿cierto? Aquel que se lo comió la ballena. Bueno, ustedes recuerdan que el Señor le pide que vaya a Nínive y comienza a predicar diciendo que si no se convierten, si no cambian de vida, el Señor va a destruir su pueblo. Y Jonás, muerto del susto, huye y se mete en un barco y viene la tormenta, echa la suerte, ¿quién será el culpable? Sabe que es el culpable, quien confiesa así, estoy huyendo de Dios, entonces lo botan al mar, aquel gran pez se lo lleva, lo bota en una playa y Jonás se va a cumplir con la tarea. Y lo hace muy bien. Tanto que Jonás es prácticamente el prototipo del profeta, del que hablando la palabra de Dios se produce el cambio, la conversión. Todo el pueblo se convirtió y todo el mundo comenzó a hacer penitencia. Y al final, cuando él ve que no se cumple la amenaza que estaba haciendo, que se iba a destruir, se arranca profundamente contra Dios y le reclama que por qué lo ha hecho quedar mal como profeta. Jonás no es capaz de reconocer que Dios lo salvó primero a él de morir en el mar para que él fuera a salvar a ese pueblo. No, él quería quedar bien.
y él siente que su palabra profética quedó mal parada porque el pueblo no quedó destruido. Eso es cuando quizá nosotros buscamos únicamente nuestro renombre, nuestro prestigio, y no nos damos cuenta que estamos hablando en nombre del Señor. Muchas veces parece que nuestra palabra fue un fracaso, pero no busquemos la eficacia inmediata. Dejemos que el Señor actúe, nosotros somos solamente instrumentos de su gracia. Segundo elemento es la importancia para la nueva evangelización de vivir realmente la Eucaristía. Si la nueva evangelización está encaminada a llevarnos al encuentro con el Señor, ¿en dónde encontramos al Señor realmente? En la Eucaristía. Allí Él nos habla, allí Él se nos da como alimento, Él está presente en la comunidad, está presente en el ministro que ha elegido para que celebre el sacrificio. Y no podemos olvidar que la Eucaristía es el centro, el culmen de nuestra vida cristiana, el encuentro máximo con el Señor. Y allí celebramos el misterio central de nuestra fe. Revivimos una vez más el misterio de su muerte y resurrección, de su acción salvadora. Y allí entonces el Señor anuncia su palabra. Allí en la Eucaristía celebramos su victoria sobre la muerte. Damos gracias por nuestra salvación. Y allí en la Eucaristía es donde nos comprometemos a vivir, a dar testimonio del mismo amor de Cristo. Porque si vamos a la Eucaristía, no es simplemente porque nos tocó ir, por cumplir con un requisito. No, la Eucaristía es fundamental en nuestra vida cristiana. Y cuando participamos de verdad de la Eucaristía, nos comprometemos a seguir al Señor y a amar con el mismo amor y el mismo corazón de Jesús. En tercer lugar, es necesario que nosotros nos preparemos bien para ese encuentro con el Señor, y de ahí la importancia del sacramento de la reconciliación. Tenemos que darnos cuenta que se trata de un sacramento muy importante, el sacramento del amor y la misericordia del Señor. Somos pecadores, somos débiles. El mismo San Pablo nos dice en la carta a los Romanos: queriendo hacer el bien, hago el mal. Y muchas veces, sin darnos cuenta, pecamos y pedimos al Señor perdón y le prometemos que vamos a hacer lo posible y volvemos a caer. Pero el Señor siempre nos dice: levántate, ánimo. Y necesitamos el sacramento de la reconciliación para que podamos entender la importancia del perdón de Dios y seamos capaces también nosotros de perdonar. Estamos en una sociedad tan violenta, donde hay tanto sufrimiento y tantas injusticias, que muchas veces lo único que se nos ocurre es ver cómo vengarnos o cómo hacer lo mismo. Y el Señor nos dice: tenemos que perdonar. Y la gracia del perdón la aprenderemos en la medida en que nos dejemos llenar del perdón de Dios nuestro Señor. Y finalmente, pues tenemos que ver cómo ayudamos a que nuestros presbíteros colaboren, teniendo una mayor disponibilidad para ofrecer el sacramento de la reconciliación. En cuarto lugar, es necesario que le demos una gran centralidad a la palabra de Dios. Todos nosotros en la Iglesia, en el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha encomendado, no es para que prediquemos o anunciemos doctrinas, teorías, ideas sueltas, sino que presentemos al Señor Jesús. ¿Y dónde vamos a encontrar para conocer al Señor Jesús? En su palabra, en la revelación, tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición. Y entonces es necesario que nos familiaricemos con la palabra de Dios, que la conozcamos, que hagamos un esfuerzo realmente porque la palabra de Dios llene nuestra vida, nuestra familia, y colocarla entonces en el centro mismo de nuestra acción pastoral. Que oremos con la palabra, que meditemos en la palabra, que saquemos conclusiones para nuestra vida cristiana a partir de los valores que encontramos en la palabra del Señor. Y hoy en día se nos ofrece una magnífica herramienta para esta centralidad de la palabra de Dios, que es la lectura orante de la Sagrada Escritura a través de lo que se llama la lección divina. Que ojalá cada vez más vaya creciendo esta práctica en nuestras parroquias,
en nuestros grupos, en nuestras pequeñas comunidades. En quinto lugar, es indispensable la oración. Si nosotros vamos a hacer la obra de Dios, tenemos que orar. Y el mismo Jesús nos dio ejemplo magnífico de lo que es la oración. Cuando el Señor iba a predicar, cuando iba a hacer sus grandes acciones, nos dicen los evangelios, se retiraba a la montaña a orar, a un contacto personal con su Padre. Y si nosotros queremos verdaderamente cumplir la tarea de ser evangelizadores, tenemos que dar una gran importancia a la oración. La oración personal e igualmente la oración comunitaria y en las comunidades contemplativas que oré para que podamos nosotros todos cumplir la tarea que nos corresponde. Entonces tenemos que orar como Jesús. Y recordemos cómo Jesús le reprochaba a Marta en ese bello encuentro allá en Betania, Marta y María, que Marta se preocupa por atender al Señor y está acaparada allá en la cocina, mientras que María se había quedado a los pies del Señor escuchando su palabra. Y Marta le va a hacer el reclamo: mira mi hermana ahí sentada y yo allá acaparada, dile que venga a ayudarme. ¿Y qué le dice el Señor? No, Marta, Marta, tú te afanas en muchas cosas, pero María ha elegido la mejor parte. La mejor parte es estar al lado de Jesús. Cierto que tenemos que trabajar por nuestro sustento, no podemos esperar que las cosas nos vengan, se nos caigan allá del cielo, pero tenemos que orar, sobre todo cuando vamos a realizar la obra de Dios. Y por eso una palabra hermosa del Papa Benedicto XVI: si queremos hablar de Dios, primero tenemos que hablar con Dios. Esto es fundamental. Luego, en sexto lugar, encontramos que tenemos que vivir como auténticos discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es el que escucha la palabra del Maestro, la lleva a su corazón para tratar de vivir como Él y seguirlo. Y nosotros desde el bautismo hemos sido llamados a ser discípulos del Señor, todos nosotros. Y por lo tanto tenemos que sentirnos no solamente llamados a escuchar la palabra de Dios, sino, como lo hemos visto, a comunicarla. Porque si el encuentro con Jesús nos ha llenado de gozo y de alegría, tenemos que comunicar. Así comenzó, digamos, la historia de los apóstoles. Recuerden, en el Evangelio de Juan, los dos primeros discípulos, Andrés y Juan, que eran discípulos de Juan Bautista, ven que Juan Bautista ha dicho: ese que va allí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos, llenos de curiosidad, se van siguiendo a Jesús. Y a un cierto momento le dicen: Maestro, ¿dónde vienes? Y el Señor le dice: vengan y lo verán. Y están con él un largo rato. Y fue tan impactante el encuentro con Jesús que en el Evangelio se dice que eran como las 4 de la tarde. Es de las pocas veces que se señala una hora concreta. Eran como las 4 de la tarde, porque les impactó tanto. ¿Y qué hacen estos dos, Juan y Andrés, cuando salen? Van a buscar a Simón, a Pedro, para decirle: hemos encontrado al Mesías, ven y lo conoces. Y llevan a Pedro, a Simón, para que conozca a Jesús, y sea Jesús, ese encuentro con Jesús, el que lo va a transformar. Y va a ser Jesús el que le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien, veamos bien, esa es la dinámica de la evangelización. Nosotros tenemos que ser conscientes de que hemos sido llamados para comunicar con gozo y alegría nuestra experiencia del encuentro con el Señor, pero no de manera aislada, sino en comunidad. Porque yo no voy a predicar lo que se me antoja, sino lo que yo he conocido a través de la fe de mis hermanos, lo que la Iglesia durante 20 siglos ha venido comunicando. Y la fe de mis hermanos me va a enriquecer, como a su vez yo debo enriquecer con mi fe y con mi testimonio a los hermanos de mi comunidad. Séptimo lugar, la familia es fundamental para la transmisión de la fe. Ya hemos dicho, la familia constituye ciertamente una base insustituible para la sociedad. Esto es fundamental. Ella ha sido el primer canal de transmisión
transmisión de la fe cristiana a lo largo de todos los siglos. Ya les decía al principio, hoy en día, desafortunadamente, la mayoría de los hogares son los abuelos los que transmiten la fe, pero de nosotros como adultos, ¿quién nos dio los primeros indicios de fe? Nuestros padres, que nos enseñaron a orar, que nos enseñaron a amar a Jesús y a la Santísima Virgen, que nos dieron ejemplo llevándonos a la Eucaristía. Hoy, desafortunadamente, por el trajín que hay, por el afán del mundo acelerado, los papás no cumplen ya con esa tarea, con el agravante de que no tenemos una formación en las escuelas, que antiguamente en las escuelas y colegios había una formación también religiosa. Hoy en día, muchas veces, la transmisión de la fe está quedando por lo que pueda hacer la parroquia, que no siempre puede cubrir a toda la comunidad. Entonces, tenemos que ver cómo volver a rescatar para que la familia sea transmisora de la fe. En gran parte, la nueva organización va a depender entonces de la iglesia doméstica, es decir, de la familia. Y hoy se está viviendo, desafortunadamente, un proceso de destrucción familiar. Ese es otro de los graves problemas. La familia se volvió una realidad que casi desconocida. Un niño en donde ve que tiene 2 papás y 2 mamás, o que tiene ya 3 papás y 2 mamás, todo lo que el día de mañana, ¿qué sentido de familia puede tener ese niño? Ninguno. La sociedad volvió el matrimonio una realidad desechable. O peor todavía, mucha gente ni siquiera se casa porque dice, ¿para qué? Si dentro de 3 o 4 años me voy a comprar nueva pareja, pues ¿para qué nos enredamos con cuestiones legales o con la iglesia? Y peor todavía ahora tratando de hacer el matrimonio con los homosexuales. Entonces el niño va a tener 2 papás o 2 mamás y no conoce la figura paterna y materna en su realidad. Y de ahí la lucha que tiene la iglesia por defender la familia y defender la vida. Y es algo que nosotros tenemos que asumir como un compromiso fundamental dentro de la tarea de la nueva evangelización. Fuera de eso, decíamos, es fundamental dar amplio espacio a la acción de Dios. Ustedes como laicos participan de la misión de la Iglesia, desde el momento mismo del bautismo. No es una tarea secundaria. No es para que el sacerdote busque colaboración a quien le ayuda a limpiar la iglesia, o a colocar las bancas, o a arreglar la casa coral. Sí, eso puede ser una colaboración importante, generosa, pero ese no es el papel del laico como tal. Ya lo vamos a ver en la próxima vigília. Tenemos que darnos cuenta que es una parte fundamental del compromiso que ustedes han hecho en el momento del bautismo. Participan de la misión de la iglesia. Y por eso, una responsabilidad de la iglesia es la formación madura de los laicos, de darles bases sólidas y mostrándoles realmente cuál es la tarea que deben cumplir. Y de ahí, nos dice el Papa, sobre todo Benedicto XVI, tenemos que volver a conocer la doctrina que se compendia en el catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica que tiene también un compendio, una síntesis de preguntas y respuestas. Y también un catecismo que hoy en día está para los jóvenes, que es lo que se llama el Yucat, que ojalá se conociera, es un catecismo en un lenguaje juvenil, atrayente, para hacer conocer la doctrina cristiana. Todo eso es lo relativo al catecismo de la Iglesia Católica. A esto añadimos, es fundamental entonces, para la nueva evangelización, una acción solidaria y subsidiaria de todos en la Iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos en la Iglesia tenemos una responsabilidad de acuerdo con nuestro propio estado. Entonces, yo como obispo tengo que colaborar con la comunidad. Más aún, mi ser obispo es en función de la comunidad. No es algo que el Señor me ha dado para que todo el mundo le diga, ay, no, Señor, qué bello que es esto o lo otro, y lo alaben y le echen un incienso. No. Recibimos el ministerio episcopal o el ministerio sacerdotal para servir a la comunidad.
Y esa es la tarea que tenemos que cumplir. Pero a su vez, ustedes como laicos tienen una responsabilidad también. Y por eso decíamos, no se trata entonces de clericalizar la labor de los laicos, como tampoco se trata de laicizar o de secularizar la acción de los sacerdotes. Es decir, nosotros tenemos una tarea, ustedes tienen otra. Yo no puedo suplir o anular la tarea de los laicos para hacerlo yo todo, como tampoco ustedes pueden entonces tratar de decir, no, de ahora en adelante somos nosotros los que hacemos toda la iglesia. Es una acción solidaria, de colaboración y subsidiaria, de respeto al estado propio que tenemos dentro de la iglesia. Y ustedes como laicos tienen un campo que es fundamental para realizar. Es decir, ustedes ciertamente pueden ayudar a la iglesia y ser ministros, por ejemplo, extraordinarios de la comunión, pueden ser lectores, ¿cierto? Comentadores, pueden colaborar en la liturgia, en la catequesis, y todo eso está muy bien. Pero hemos descuidado una tarea fundamental que es en el propio estado de vida y en la propia ambiente donde ustedes están realizando su vida. Tenemos que evangelizar la familia, tenemos que evangelizar al mundo político. El político tiene que prepararse para ser un político cristiano y poner al servicio de la política los valores cristianos. Tenemos que evangelizar a los legisladores para que ellos en el momento de legislar sean conscientes de que las leyes deben de ser de acuerdo con aquello que realmente va a ayudar al bien común y que va a ayudar ciertamente a crecer, a hacer crecer la dignidad humana, el respeto mutuo, etc. Tenemos que evangelizar a los empresarios para que el empresario impregnado del evangelio sepa que tiene una responsabilidad ciertamente de ayudar a generar trabajo, pero a ser justo y a ser una persona honesta y recta en sus actos. Tenemos que evangelizar el mundo de la universidad para que los educadores puedan realmente ser conscientes de que no se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino que si son cristianos, aprovechen también esa realidad para transmitir su fe, su testimonio de vida cristiana. Y lo mismo podría pasar con los médicos, las enfermeras, los abogados, los arquitectos. Tenemos que evangelizarnos de tal manera que allí donde estamos nosotros demos el testimonio de nuestra vida cristiana. Y aquí la urgencia de crear entonces procesos evangelizadores con especial atención a los jóvenes y a los niños. Si no damos una prioridad y una atención a los jóvenes en este momento, el día de mañana no tendremos quien transmita el evangelio, no habrá vocaciones sacerdotales, no tendremos catequistas. Y esto hoy en día es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esta atención a los jóvenes nos debe de llevar a tratar de comprender su diversidad. Hoy los jóvenes son distintos a nosotros, sus gustos musicales. Y uno dice, uy, pero esa chatarra música, esos ruidos tan espantosos, pero bueno, a ellos es lo que les gusta. Y tenemos que tratar de comprenderlos. No decirles, no necesariamente lo único que quieren que escuchar es una ranchera, a lo mejor eso no les diga nada a él, sino esos berridos que pegan ellos del rock, son ellos, pero tenemos que comprenderlos y ver cómo les ayudamos a través de eso a encontrar al Señor. Hoy en día ya hay grupos de rock cristiano. Bien, tenemos que comprender su lenguaje. Muchas veces ellos no nos entienden y nosotros tampoco los entendemos a ellos. El vocabulario de ellos se ha reducido, porque su vocabulario está ahora restringido a 140 caracteres allá en el, ¿cómo se llama? Celular. Exactamente. O están pegados del celular y ya ni siquiera escriben, sino que mandan muñequitos y uno cree que eso y no tiene idea de qué significa una cantidad de signos. Bueno,
Pero si nosotros no hacemos el esfuerzo por entenderlos y por comprender su lenguaje, no vamos a ser capaces de evangelizarlos. Entonces tenemos que poner una gran atención a esto. Y esto nos debe llevar a descubrir incluso su modo de comunicarse, su modo de vestir. Pero todo eso que a nosotros quizás nos puede parecer mal, tiene también elementos muy positivos. Muchas veces es rechazo a lo que nosotros les hemos dado, a la corrupción de la cual ellos ven que nosotros somos responsables, todos nosotros, al mundo del engaño, a las injusticias. Y entonces, a través de esos gestos y de esas palabras, están tratando de mostrar sus ansias de autenticidad. Tenemos que entonces ver cómo llevar a los jóvenes con su lenguaje, con su modo de ser, comprendiéndolos de la mejor manera. Por eso tenemos que hacer entonces un esfuerzo por conocer bien el contexto cultural y religioso en el que vivimos. Si queremos que el Evangelio sea una respuesta a los desafíos del mundo de hoy, tenemos que conocer el contexto en el cual se desarrolla nuestra actividad. Y por lo tanto, tenemos que saber cuáles son las personas a las que vamos a dirigir el primer anuncio. ¿Qué quiere decir el primer anuncio? Que les vamos a comunicar nuestra experiencia vital del encuentro con Jesucristo. Mi fe en Jesús muerto y resucitado, que da sentido a mi vida, pero tengo que ver a quién debo de predicar eso para encontrar las palabras o el modo más eficaz de hacerlo. De tal manera que podamos nosotros así responder a los grandes desafíos actuales. Y todo esto nos lleva a la necesidad de actuar con gran generosidad. Tenemos que sacrificar nuestro tiempo, muchas veces nuestros recursos. Tenemos que muchas veces sacrificar nuestros tiempos de descanso para poder entregarnos y entregar lo mejor de nosotros mismos en la obra evangelizadora. Ustedes como laicos, nosotros como ministros sagrados. Y esto supone necesariamente un espíritu de entrega, de sacrificio, de testimonio. Porque no estamos entregando ideas o simplemente una doctrina, sino que tenemos que entregar a la persona de Cristo, y lo cual debemos hacer con nuestra palabra y con nuestro testimonio. Además, tenemos que mostrar que la Iglesia es una comunidad de amor y de servicio. Esa Iglesia que comunicamos nosotros con una actitud siempre respetuosa, dispuestas a escuchar a los demás, con una sonrisa en los labios, que no vean que somos simplemente gruñones, regañones, comenzando nosotros, los obispos y los sacerdotes, pero también ustedes, allí donde deben de dar testimonio, que se sienta el gozo y la alegría de que estamos en una iglesia que es expresión de amor y de servicio. Y al mismo tiempo, cada uno de nosotros vivir felices, metidos de lleno en nuestra comunidad. En primer lugar, en nuestra parroquia. Sentirla como una comunidad viva. Una comunidad que acoge todas las demás comunidades. Si pertenezco a un movimiento o a un grupo de oración o a una pequeña comunidad, allí sentirme miembro activo y feliz y gozoso de dar testimonio de Cristo. Y sobre todo, que todo ello me lleve a una participación gozosa de la misa dominical. Debemos de hacer todo lo posible por volver a hacer que la misa dominical sea el centro de nuestro domingo. Y ojalá hacerlo en familia, no cada uno por su lado, sino que demos el testimonio, sobre todo a los jóvenes y a los niños, de esta realidad. Por lo tanto, la Iglesia está llamada, toda la Iglesia, sacerdotes, religiosos, laicos, a mostrar, a transmitir la novedad antigua y permanentemente nueva, porque estamos presentando a Cristo, que es la gran novedad permanente en el mundo de hoy, que parte de la persona de Jesús y de su anuncio de la llegada del reino. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que presentar a ese Jesucristo que da gozo y alegría a todos y cada uno de nosotros. Entonces, en síntesis, si nosotros queremos cambiar hoy en día la Iglesia, tenemos que bajarnos del arca de Noé. El arca de Noé, ustedes recuerdan por qué la construyeron.
para que se conservara la especie. Punto. Y terminado el diluvio, salieron cada uno para su lado, conservar la especie. Eso es lo que estamos haciendo hoy en la iglesia. Nos contentamos con un pequeño grupito de la Virgen María, los 5 o 4 catequistas de la parroquia, el grupito de acólitos, un grupo de oración, y tranquilos, y en la misa del domingo se me llenan un poco las marcas, no hago más. Eso no es la acción que tiene que ser la iglesia. Bajémonos de esa idea de una pastoral de conservación y montémonos en la barca de Pedro para ir mar adentro, en medio de la tormenta, a buscar a los alejados, en un mundo que es hostil, en un mundo que no quiere respetar los valores cristianos. Allá es donde tenemos que ir. Y ustedes como laicos tienen un papel fundamental que desempeñar aquí. También nosotros, pero sobre todo ustedes son los que en medio del mundo tienen que sembrar la semilla del Evangelio, en medio de esa tempestad en la que permanentemente se está viviendo. Por lo tanto, recordemos esas palabras de entusiasmo que nos daba el Papa Juan Pablo II. Duc in alto, echad las redes, mar adentro, recordando con gratitud el pasado, porque recibimos el Evangelio de Jesucristo, porque hemos encontrado al Señor. Vivamos con profundo entusiasmo la tarea que hoy tenemos dentro de la iglesia. Ustedes como laicos, con entusiasmo, con alegría, a transmitir con su palabra y con su testimonio. Y miremos con ilusión y con optimismo el futuro. No todo está perdido, el Señor nos acompaña. Y por lo tanto, tengamos ánimo. Busquemos creatividad para poder presentar a Cristo al mundo de hoy, para comunicarles el gozo y la alegría, y no caigamos en el entusiasmo, perseveremos permanentemente en eso. De tal manera que todos nosotros, ustedes sobre todo como laicos, estamos llamados a ser los protagonistas de la nueva evangelización. Muchas gracias.